Bueno, ¿cómo estamos, mis amados? Todo muy bien. Siempre que el espíritu esté fortalecido, el alma va a florecer. El problema es cuando el alma está cabalgando sola sin la fuerza del espíritu. Es el alimento. El Señor dice que Él ilumina el espíritu del hombre. Y la función de esa iluminación es para que nuestra alma sea iluminada a través del Espíritu. Ok, estamos hablando de la actitud, que es aquella disposición hacia algo en un momento determinado, para hacerlo llevar a cabo con determinación y sin permitirle al estado de ánimo, como lo ha hecho en otras ocasiones, a involucrarse en nuestra trayectoria, sino que estar dispuesto a sobrepasar el estado de ánimo en que nosotros estemos para que la actitud lo sobrepase. Lo difícil es en un estado de ánimo caído tener la actitud para hacer un cambio. El ser humano está muy limitado en esa fortaleza, a no ser de que él tenga una fuerza detrás de la actitud, y si esa fuerza no es lo suficientemente generadora de potencia, pues puedes empezar a querer hacer algo y después lo abandonas, después lo sueltas. Por eso es que hay muchas personas que se comprometen a empezar a hacer un cambio, se comprometen a alcanzar algo y al poco tiempo están tirando la toalla o al poco tiempo están desistiendo. Es porque lo que está detrás de la actitud no es lo suficientemente poderoso para impulsarlos. En el Evangelio encontramos que esa fuerza detrás de la actitud, esa alegría, ese gozo que tienen aquellas personas que pueden vivir el Evangelio, porque el Evangelio no es conocimiento, porque se vuelve religión. El Evangelio es un estilo de vida en donde nuestra actitud va a ser empujada por la mano de Dios, que esa mano de Dios tiene en su sello esa motivación, ese entusiasmo que todos los días nos hace ir en fuerza, en poder ser esforzados y valientes para conquistar lo que Él dice en esa motivación o entusiasmo, que son las palabras que se manejan en este siglo, ¿ya? Pero que no es otra cosa más que aferrarse de lo que Dios dijo. Cuando tú te aferras de lo que Dios dijo, tú tienes una motivación muy fuerte, porque estás atado a la misericordia y al oportuno socorro del Señor. Porque ninguna actitud que venga empujada por una motivación, por una pasión, por un entusiasmo fuerte, va a lograr vencer a la larga tu conducta, tu manera de ser, tu forma de hablar, de pensar, de hacer. Pero cuando Dios está en control, todo eso se puede lograr. Y estábamos hablando, en el capítulo anterior nos quedamos en la mujer del flujo de sangre. Y hay una parte que yo dije que quería compartir con todos los escuchas, que es que cómo había podido realizar esta mujer la actitud, la decisión de que después de haber estado luchando por 12 años con una enfermedad, tomó la decisión para poder ir a tocar el manto del Señor, sabiendo que si tan solo lo tocaba, iba a ser sana. Entonces, cuando nosotros nos quedamos solamente en esto, pues perdemos toda la riqueza de la enseñanza. Y entonces la explicación se basa hoy en esta parte. ¿Qué fue lo que motivó, lo que colocó el entusiasmo para que esta mujer pudiera ir a querer tocar el manto?
Y eso estábamos narrándolo en Marcos capítulo 5, del versículo 25 al versículo 34. Pero no fue solamente que esa mujer lo quería hacer. Eso era una costumbre en el pueblo hebreo cuando reconocían a un profeta que ellos de antemano sabían que estaba por encima de cualquier sacerdote, rabino o maestro, ya que era un hombre delegado por Dios, no solamente para hablarle a sus reyes, a sus mandatarios, sino al pueblo en general. Entonces, cuando en Zacarías se manda a decir de que Dios, debido a la falsedad de los profetas, no quería que volvieran a usar el manto, porque aún aquel que se pusiera el manto de profeta y empezara a hablar falsedad, sus propios padres sean los primeros en matarlo. Entonces, en el tiempo en que aparece el Señor, y Él tiene el manto profético encima, que es aquel manto que simbolizaba lo que Dios había mandado hacer con Moisés a Aarón, y cómo lo mandó a hacer de la misma forma, aunque no con los diferentes arreglos y bordados que tenía el manto del sumo sacerdote. Le mandó a hacer unas señalizaciones para que el pueblo pudiera tener cerca de sus ojos, de su mente y en su boca el recordar los mandamientos del Señor y los 5 primeros libros. ¿Por qué razón? Porque en aquel tiempo en donde vivíamos, en que le tocó a Moisés, se cree que solamente el 0.5% de las personas podían escribir y leer. O sea que el 99.05 solamente podían escuchar. Por eso era que eran esclavizados por ese poquito grupo que sí lo podía hacer, porque de ellos podría salir cualquier información y ellos no podían mirar en las escrituras que era lo que se estaba diciendo. En el tiempo de Jesús se cree que el 2% de la población de todos los imperios podía escribir y leer. Entonces se vive y se nota y dejan escrito cómo el pueblo tenía que depender de que les enseñaran y no podían verificar lo que se les enseñaba y tenían que aplicar los mandamientos y los estatutos como se los explicaban los hombres que decían que hablaban en el nombre de Dios. Cuando esta mujer se presenta, el episodio es que a Jesús le pasaba lo mismo casi todos los días, como el caso con la viuda. ¿Dónde está eso, profeta? Vamos para allá. Déjame tomar agüita primero. Mira, para no irnos muy lejos, como estamos en Marcos 5, ve allí a Marcos capítulo 6, versículo 56. Dice lo siguiente: y donde quiera que él entraba, ¿quién? Jesús, está hablando de él, está llegando a Genezaret, y donde quiera que él entraba, en aldeas, ciudades o campos, ¿en dónde? A donde él fuera, aldeas pequeñas, campos pequeños, ciudades grandes, a cualquier parte donde él iba, está haciendo un recuento de lo que pasaba cuando él entraba. Ponían los enfermos en la plaza y les rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Quiere decir que era una práctica. Quiere decir que era tanta la multitud, ¿cierto?,
que los enfermos, muchos no podrían seguirle en medio de la multitud debido a sus enfermedades. Entonces, en la plaza, cuando habla de la plaza, es el lugar aquel donde la gente se reunía para comprar, para vender, para negociar. Allí, en ese lugar, le llevaban todos los enfermos que hubiera en esa ciudad, en esa aldea o en ese pueblo, y los colocaban en sus camillas o sobre el piso, esperando que el manto de Jesús fuera hacia ellos, o ellos pudieran tocar el manto de Jesús. Y no lo dice solamente en Marcos, está en Mateo también y está en Lucas. Ya, pero para no irnos de Marcos y no perder tanto tiempo mirándolos, es una tarea que tienes que hacer tú. Si tú vas a Marcos capítulo 3, en el versículo 10, porque había sanado a muchos de manera que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle. ¿Para tocar qué? ¿Qué tuvo que tocar? El manto. Todos querían tocar el manto. Quiere decir que en aquel tiempo en donde Jesús caminaba, porque es que nosotros como occidentales no podemos tratar de entender las cosas de Oriente si no nos metemos en su cultura, y no en la del año 2009 o 2008 que acaba de pasar. Hay que ir al tiempo en que estaba Jesús, y ahí es donde encontramos una riqueza de lo literal con el acontecimiento, cuando podemos entender eso. Esto quiere decir que el manto tenía un significado muy importante sobre los hombros de un profeta. Porque en ese tiempo los rabinos también usaban mantos, y el sumo sacerdote también usaban mantos, que es de aquellos que Jesús dice que anchaban sus filaterias, donde se colgaban los rollitos de las escrituras, se ponían aquí su diadema del frente bien ancha y bien brillante, sus túnicas vaporosas, pero no pasaba nada con ellos. La gente no se les volcaba encima, ni ellos iban a las plazas a ponérselos a los enfermos, comenzando porque la ley decía que no podían ni tocarlos porque quedaban inmundos. Ahora se presenta uno que el pueblo puede tocar y son sanados. Entonces se dan cuenta que él es un profeta, pero no un profeta cualquiera, porque está haciendo cosas sobrenaturales que ni Elías, ni Eliseo, ni los anteriores pudieron hacer. Entonces la gente sabe lo que representa ese manto. Nosotros los occidentales y otras partes del hemisferio que no conocemos la cultura, no sabemos lo que representa. Pero para ponernos al día, porque esto tenemos que llevarlo a nuestra vida de hoy, porque el manto para ellos representaba algo que hacía mover su actitud de una manera tal que estaban seguros, certeros, de que ellos iban a recibir la bendición si tan solo podían tocar el manto. Ese simbolismo, vamos a ver qué es lo que es, porque si a ellos los motivaba, los entusiasmaba, los ponía eufóricos, en expectativa, y se creaba ese ambiente de que se le iban encima para querer tocar el manto. Eso fue lo que la mujer del flujo vio, que todo el mundo estaba tratando de tocar el manto del Señor para quedar sano, cuando le fue explicado, porque cuando ella oyó hablar de Jesús. Ahora, tenemos que entender lo que está pasando aquí. Lo dijimos en el capítulo anterior, pero vamos a hacer un pequeño recordaris. Esta era una mujer que fue criada en el Evangelio, perdón, en la palabra, porque esas eran las viejas nuevas. Jesús trajo las nuevas. Profeta, ¿qué es eso? Había una palabra
que estaba bajo un pacto y el Señor iba a traer otra palabra que iba a meter a la gente sobre otro pacto, donde ya no había que tocar el manto ni estar debajo de tutores para poder ir a recibirlo de nosotros. Y esa es la motivación, el entusiasmo, la alegría, el gozo, la fortaleza que debemos ver hoy. Porque ¿qué pasa? Una fe que no tenga actitud no va a hacer que se cree una conducta de cambio. Por eso hay gente que tiene conocimiento de las buenas nuevas por años, pero su carácter en las diferentes áreas no ha cambiado y su actitud, que es la que lleva el mensaje de su carácter, sigue siendo la misma. Quiere decir que la palabra no ha tenido dentro de ella vida, que es lo que da el entusiasmo, es lo que da la alegría, el gozo, la paz, la fortaleza, y no te permite mover en angustia o en esa timidez de tal manera que te acostumbras a tus hábitos y a vivir de la manera que siempre has vivido, sin permitirle a la palabra de Dios que sea ella la que te renueve. Porque todo esto comprende a que se tiene que cumplir lo que la palabra anuncia, que ella está en la capacidad, tiene el poder y la autoridad para darnos la vida nueva, para darnos también esa influencia, para darnos también esa fortaleza, esa alegría, ese gozo, esa seguridad y certeza de que la vida que estamos viviendo hoy va a cambiar. Pero tenemos que conocerle. Vamos a ver lo que significaba el manto para esta gente. Números 15:33. No te voy a hacer una explicación de... Este es un manto rabínico que me consiguieron de un rabino en Miami Beach. Por eso tú lo ves que tiene muchas decoraciones como de oro y cositas así que tienen simbolismos. No es una clase ahora de instituto bíblico para enseñarte todos estos simbolismos, porque solamente explicar lo que contiene el manto y lo que Dios mandó a hacer con Moisés a Aarón y todas las explicaciones de lo que es el oro, la plata, los diamantes, las figuras, eso ya es una cosa de instituto. Pero lo que sí es importante es el significado de lo que pasó con la mujer del flujo y lo que las demás personas trataban de hacer cuando se avalanchaban contra el Señor. Entonces vamos a ver, creo que es Números. Vamos a ver, Números 15, sí señor. También habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que hagan flecos en los bordes de sus vestidos, el original dice de sus mantos, por sus generaciones, y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul, otro dice púrpura, y os servirá el fleco para cuando lo veáis y os acordéis de todos los mandamientos del Señor, a fin que los cumpláis y no sigáis vuestro corazón ni vuestros ojos, tras los cuales os habéis prostituido, para que os acordéis de cumplir todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo soy el Señor vuestro Dios. Siempre habla en la persona del Adonai. Siempre habla en la persona del Todopoderoso, el que lo puede crear todo, el que lo puede hacer todo, el que para él nada es imposible, el que amamanta del pecho de Dios, el que nutre. Entonces, aquí en el manto vamos a ver algunas cosas que te quiero comentar, según la escritura que hemos leído. Y por eso te expliqué lo de el simbolismo que tenía y por qué ellos lo querían tocar, ya que la lectura y el poder meditar sobre lo que estaban leyendo, dado el analfabetismo tan alto que había,
era imposible para el pueblo. Entonces Dios les manda a que ellos tengan como señal visible delante de sus ojos un recuerdo de los 10 mandamientos, un recuerdo de lo que Dios habló de bendiciones y maldiciones, y lo que Dios había hecho de la creación hasta ese momento. Y entonces ellos tienen que marcar, porque lo dice la Biblia, en Deuteronomio 22:12 está también, si tú miras, la punta del manto tiene 5 nudos, 1, 2, 3, 4, 5. Este número 5 representa los 5 libros primarios del Pentateuco, o lo que es el Pentateuco. Ellos siempre que cogieron estas puntas, se estaban acordando de que esto era los 5 primeros libros, y que entonces, pensando en ellos constantemente y meditando por lo que habían aprendido, ellos iban a darle cambio completo a su vida por estos libros. Entonces tenemos entonces que a lo ancho del manto, voy a tratar de que los puedas mirar, aparecen 8 cordones, y en cada cordón hay un nudo, y hay 10 nudos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, estos 10 nudos que están aquí, adelante, a través de las 2 puntas, representan los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, y las puntas representan los 5 libros, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, cuando yo le pregunté al rabino que por qué en todas las Borjas, porque esto se llama Borjas, aparece así en Deuteronomio 22:12, tenía 8 hilos. ¿Qué representación tenían los 8 hilos? En todas hay 8. Si tú miras, 2, 4, 6, 8. Y aquí hay 8 también. Cuando yo decía, ¿por qué? Los 10 lo entiendo, los 10 mandamientos. Los 5 nudos lo entiendo, los 5 primeros libros. Pero las 8 hebras, ¿qué quieren decir? Claro, tiene otros significados todo esto aquí, pero como te dije, no vamos a hacer uso de ellos. Él me decía lo siguiente: José, te explico, los 5 libros es el Pentateuco, y los 10 son los 10 mandamientos. Ahora, las 8 hebras significa para nosotros, y está en lo que es numerología hebrea, esperar recibir lo sobrenatural de Dios. El empezar a caminar ya no por lo que yo creo, ni por lo que yo siento, ni por lo que he vivido, sino empezar a vivir de la mano de Dios. Tú sabes que el año pasado se estuvo anunciando en casi todos los ministerios de que el 8 era un nuevo comienzo, y que el 8 iba a ser tremendo, que las cosas iban a ser diferentes, que la mano sobrenatural de Dios vendría. Pero la mayoría de la gente se quedó esperando el nuevo comienzo y nunca lo pudieron ver. Porque es que el nuevo comienzo es que se supone que tú estás haciendo algo de este punto a este punto, y el resultado no es bueno, es malo. Entonces tú dices, Señor, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está todo lo que tú me has dicho que vas a hacer? Entonces es caer en cuenta que de este punto a este punto yo he caminado en mis propias fuerzas, en mi propio principio, que no me he gastado para Dios. Y me gusta usar esa palabra de gastarnos para el Señor, porque significa el momento en que nosotros dejamos de hacer las cosas en nuestras fuerzas,
con nuestros proyectos, con nuestros planes, y empezamos a hacerlo de la mano de Dios. Es confiar plenamente en que lo que Dios dijo es fiel, verdadero, y si Él dijo sí y yo lo hago, es sí. Y si Él dijo que no lo hiciera y no lo hago, no me va a pasar. Es empezar una dependencia completa. Eso conlleva a tener una actitud de cambio, a dejar de hacer lo que siempre he hecho, por comenzar a hacer algo que nunca he hecho. Eso representaba el número 8 del 2008, y muchísima gente no lo hicieron. Entonces, terminaron un año malo, y ahora están entrando en un año de juicio. Pero el juicio no es para la iglesia, el juicio es para los que no son creyentes. Pero porque hay involucrado tanto creyente llevando palo, porque no han empezado en ese nuevo comienzo de la mano de Dios. ¿Dónde está eso, profeta? Yo quiero saber estos simbolismos del manto, de, sí, ya me dijiste que eran los 5 libros, y que las 5 pelotitas de estos nudos significa el Pentateuco, y esto significa la mano sobrenatural de Dios en mi vida, que representa un comienzo diferente, un nuevo empezar de la mano de Dios, y que aquí están los mandamientos de Dios en cada forjita de estas, y los 8 hilos representan que si yo cumplo los 10 mandamientos, ellos me llevarán a lo sobrenatural de Dios. Porque las respuestas de Dios son sobrenaturales. Si tú estás en esa búsqueda del Señor, de agradar a Dios, se tiene que cumplir que lo sobrenatural, que es el número 8, que es empezar de la mano de Dios. Olvídate lo que has hecho atrás. Ya no se puede arreglar. La actitud es hoy. El tiempo difícil es hoy. Las dificultades están hoy. Si ya hemos probado por tanto tiempo, ¿por qué no hacemos lo de la mujer del flujo? 12 años probando con todos los médicos, y todos antes la hacían sufrir más. Había gastado todo lo que tenía y no tenía cambio. Pero había algo que la Escritura va a anunciar ahora, que eso te tocará a ti y a mí, que es que la palabra de Dios, esta que está representada aquí, ha estado como conocimiento en tu mente y en tu corazón, pero llegó la hora de tomar la actitud que nunca hemos tomado y empezar a depender completamente de Dios. Eso quiere decir, no te atrevas a salir ni de las colchas de tu cama sin que tú puedas ponerte en las manos de Dios o colocarte en la mano de Dios. Empieza a hablarle al día que vas a enfrentar. Empieza a decretar sobre él lo sobrenatural, estos 8 hilitos. Empieza a hablarle vida. Empieza a decirle las cosas que no se forman, que no se alinean, que tú estás empezando de la mano de Dios, que tu mente está siendo vaciada, ventilada de las cosas que has creído por tiempo, y que ahora tú te vas a colocar en la mano de Dios para que el mandamiento, para que su palabra comience a crear ese nuevo comienzo que representaba los 8 hilos y que representa para nosotros el empezar de nuevo. Cuando tú siempre te acuerdes de que Dios está esperando hacer lo sobrenatural en ti, tú tienes que acordarte de la palabra de Dios. Y tienes que acordarte que la ejecución del mandamiento de la palabra es lo que va a traer la actitud que va a cambiar tu conducta, que va a cambiar tu manera de pensar, de hablar y de hacer. Y esto lo encontramos aquí en la Biblia. Mira esto. Deuteronomio, vamos al 6 de Deuteronomio para empezar con el por qué ellos se grababan esto así. Dice lo siguiente: amarás 6.5, Deuteronomio 6.5,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Quiere decir, amar es amarle a Él más de lo que tú puedes sentir por tu esposa, por tus hijos, por tu madre, por tu padre, tus hermanos, tus familiares. Eso es gastarse para Dios. Tú pensabas que gastarse era sacarse un pedazo y ponerlo en algún lugar a cocinar o a hacer barbecue con Él. No. O era coger todo tu dinero y llevárselo al Señor. No. Gastarse es empezar a tener más tiempo para Dios en tu mente que cualquier otra cosa. Comenzarás a sentir como tú le amas. Y dice, con todo tu corazón y con toda tu alma. Parecen parecidos, pero aquí quiere decir, con toda tu alma, es el deseo de que tú, por cuanto le amas, tú quieres servirle al Señor. Y con toda tu fuerza, es que con toda tu mente, todos tus pensamientos ligados al Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Y atarás con una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Esto lo que significaba era más o menos esto. Que estas personas que caminaban con su mantico, y tú lo ves hoy, a las personas que practican el judaísmo, y los ves en la calle y tienen su manto debajo de su saco, y siempre andan así, andan cogiéndolos, y los andan estirando, y los vuelven a estirar, y los cogen por aquí. ¿Por qué? Porque ellos saben el significado. Pero yo te voy a seguir profundizando un poco más sobre este significado en el siguiente clip. Ahora te deseo que el Espíritu de Dios esté llegando a tu corazón y te esté dando el hambre, el apetito por saber cómo este simbolismo, hoy nosotros no tenemos que tocar un manto, porque Dios dijo que Él había escrito su palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.